Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, mediante el cual se pretende elevar el nivel de discusión en el derecho en el país. El día de hoy tenemos la ilustre visita del doctor Jorge Forero, catedrático de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Derecho, catedrático de varios programas de pre- y posgrado, tanto en Colombia como fuera de Colombia, autor de varias obras, secretario, si no estoy equivocado, del Tesorero del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y sin duda uno de los referentes en el hermano país del norte del derecho procesal. Vamos a conversar con él a propósito de la inminente entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos en el Ecuador sobre el tema de la prueba. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Primero que nada, recordemos que tenemos un público jurista, pero también un público no jurista, así que empecemos contextualizando. Cuando hablamos de prueba, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la prueba? Bueno, la prueba básicamente diríamos que es la etapa esencial de un proceso judicial, toda vez que las partes que llevan un conflicto a un juez para que él lo dirima, se proponen demostrarle a través de medios que la ley prevé que los hechos que están cada uno aduciendo al proceso fueron los hechos que verdaderamente ocurrieron, de tal suerte que es la etapa central y esencial del proceso. Por eso los grandes tratadistas dicen que la prueba es el núcleo esencial del proceso, básicamente. ¿Qué diferencias tenemos entre las pruebas en el proceso civil y las pruebas en el proceso penal, por ejemplo? Bueno, básicamente los medios probatorios son los mismos. Lo que pasa es que por ser dos procesos de esquemas muy distintos, el proceso penal, empiezo por este, es un proceso de esquema adversarial en donde el juez asume un papel mucho más limitado que el proceso civil, porque en el sistema adversarial las partes traen las teorías, cada una expone su versión, y el juez, siendo el receptor, director de la audiencia, pues está simplemente haciendo una valoración en principio mental para luego publicitarla en una sentencia, a ver cuál de las dos versiones fueron las que le convencieron, partiendo del principio de que en materia penal la carga de la prueba radica en la fiscalía porque se presume la inocencia de él. En cambio, en un proceso civil, el juez tiene un papel mucho más protagónico, un papel mucho más activo, donde se le permite que él dicte pruebas para mejor proveer, lo que llamamos en Colombia las pruebas de oficio, para él, en el evento de que tenga dudas, a través del medio de prueba que por iniciativa propia del juez, le permita el esclarecimiento de los hechos y llegar a una verdad que es el objetivo, siendo el juez todavía mucho más activo por ser un esquema muy distinto. Pero los medios probatorios... Claro, en materia penal la prueba de oficio es impensable. Es impensable, correcto, precisamente por ser un esquema adversarial. En cambio, en materia civil, el juez sí tiene esa posibilidad de decretarlas, pero repito, solamente cuando él encuentre que haya motivos para hacerlo, por cuanto las partes son las que tienen la iniciativa probatoria, y el juez, si hay una duda que le lleve a su mente, pues podrá esclarecerla a través de una prueba de oficio, a ver si en realidad ocurrió o no el hecho para dictar una sentencia ajustada a una realidad.
tratar de encontrar la verdad, no obstante que la verdad muchas veces no es... Concepto complejo el de la verdad. Sí, sí. Y valga la pena topar, este es un tema que se viene discutiendo desde Aristóteles, qué es la verdad, y antes inclusive, pero además, ¿cuál es la verdad a la que podemos aspirar en el proceso? Sí. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una disposición en el Código Orgánico de la Función Judicial que desde mi punto de vista es muy controvertible, muy cuestionable, en donde se habla de la verdad material como finalidad del proceso. Sí. Básicamente, sí. ¿Se puede aspirar a una verdad material en el proceso? Pues la verdad material es posible que se llegue a obtener, pero como los jueces tienen unos términos reducidos para evacuar la actividad probatoria, muchas veces pues no se llega a encontrar la verdad absoluta, porque se supone que cuando el juez cuando el juez está pensando lo que ocurrió y lo que él está meditando coincide con la realidad, es la verdad material, y esa sería una sentencia absolutamente justa. Claro. Pero la finalidad de la prueba, en última, siendo temas muy como antiquísimos de discusión, pues finalmente llevarle a la certeza al juez, llevarle certeza que es la verdad formal, es decir, el convencimiento para el juez de qué fue lo que sucedió, en aras de que se maximice ese convencimiento con la verdad. Pero con las limitaciones constitucionales de producción probatoria. Correcto, de acuerdo, correcto. Perfecto. Digo, porque muchas veces la verdad a la que se puede llegar en el proceso puede de una u otra forma no coincidir con la verdad material. No puede no coincidir. Por ejemplo, para que se entienda, es preferible con un ejemplo, si una persona es investigada por, digamos, narcotráfico y se le tortura, y por medio de la tortura se llega a establecer dónde estaba la droga, esa prueba no puede ser constitucionalmente... Es una prueba ilícita, inconvalidable, se viola de derechos fundamentales, y en ese caso la verdad material es que esta persona tenía droga, pero la verdad procesal es que es inocente porque la única prueba que había no aplica. El fin no justifica los medios. Exactamente. El fin no justifica esto que quede muy en claro, sobre todo para aquellos que todavía creen que a través mejor dicho, que el sistema judicial puede regresar a ver a otro lado ante violaciones probatorias y violaciones procesales. Y eso apuntaría a la arbitrariedad. Pero por supuesto. Y eso hay que controlarlo, evidentemente. En nuestro Código Orgánico de la Función Judicial tenemos otra disposición que es asimismo muy cuestionable, donde se dice que la finalidad de la justicia es lograr la paz social. Sí. Bueno, esta es una disposición bastante cercana a lo que decían los nazis en su momento. Correcto, sí. Porque, bueno, la paz social por medio de la justicia, claro. Por ejemplo, en caso de una violación, la paz social podría lograrse linchando al primer procesado sobre el que se tenga dudas de su cometimiento. Sí, de acuerdo. Entonces, esta no es la finalidad de la justicia. No, esa no es la finalidad, el ejercicio arbitrario de sus propias razones. No. La paz social, indudablemente, que es el fin del proceso, porque es cuando el juez dirime un conflicto generando justicia y paz social. Claro, pero esa paz social tiene que ir ligada al respeto a derechos humanos, de los derechos al humanos, respeto de las garantías procesales y de la Constitución. A los derechos fundamentales. Por supuesto. Y a las formas propias de cada juicio. No puede asumirse a la paz social como un concepto per se que nos permita prescindir de la Constitución o de los derechos humanos. De acuerdo, sí. Eso me recuerda, bueno, tú sabes que yo soy penalista, sobre todo por el tema de la conmoción interna, ¿verdad? O la alarma social, y uno dice, bueno, ¿y qué carajo es eso? Sí. Mira, nosotros, y aquí seguramente igual, en la Constitución política en Colombia, pues ahí está el artículo fundamental sobre el cual deben gravitar los procesos, que es el debido proceso, y llevando a cabo todas las garantías procesales que apuntan a las partes para que se les administre una justa y cumplida justicia. De allí surgen todas estas garantías, y ahí está el juez no pueda basar con pruebas ilícitas. Deben seguirse las formas propias de cada juicio, debe ser el juez competente con normas vigentes y en general. Eso es lo que propicia la justicia y paz social. Jorge, ya que estamos hablando de prueba, ¿cuáles son los requisitos que debe tener la prueba para ser legítimamente utilizada, ilícitamente incorporada dentro de un procedimiento? Básicamente la prueba, hay unos principios que gobiernan la actividad probatoria. Para que la prueba llegue oportunamente y el juez la tenga en cuenta al valorarla, deben cumplirse en varios principios. De un lado, que la prueba sea pertinente, es decir, que el medio probatorio verdaderamente esté direccionado al hecho que se investiga.
que en su caso sea la prueba idónea, la conducente, es decir, hay pruebas que la ley exige cuál es el medio probatorio, por ejemplo en actos de solemnidades. Tiene que ser el documento más no la prueba testimonial, para efectos de prueba conducente idónea. Que sea útil, que verdaderamente contribuya al esclarecimiento de los hechos, que sea un valor agregado, digamos, porque verdaderamente sirva para aclarar los hechos, que sea oportunamente llevada al proceso. Para eso, en la etapa inicial del proceso, las partes tienen las oportunidades para traer los medios probatorios y llevarlos oportunamente, y que se cumplan las reglas de contradicción de manera clara, porque el juez no podría basar una sentencia a pesar de lo anterior si no permite su contradicción, porque entonces viola un principio sagrado que es el de la necesidad de la prueba. Cuando hablamos de la contradicción, expliquemos así muy brevemente, Sí. ¿a qué nos estamos refiriendo? La contradicción significa que la parte contraria, frente a quien va dirigido el medio probatorio, tenga derecho a replicarla y a discutirla. Por ejemplo, si yo pido un testimonio en contra del demandado o viceversa, el demandado pide un testimonio en contra del demandante, pues la parte que peticionó la prueba, quien la postula, pues inicialmente hará un interrogatorio y la parte contra quien va dirigida entra a contrainterrogar para replicar y buscar la manera Cuando hablamos de contrainterrogar, ¿de qué estamos hablando? De replicarle. De replicar, de hacer refutar, otras refutarle, preguntas. Correcto, y de hacerle incluso otras preguntas que pueden estar relacionadas a lo que él contestó, pero a diferencia del penal, en materia civil sí hay unas preguntas nuevas que él puede formular, que no están supeditadas al interrogatorio anterior, y lo que hace es refutarlo para restarle credibilidad, y el juez valore esa situación al momento de su sentencia. Muchas gracias, muy ilustrativo. Luego de la pausa vamos a hablar ya en específico de la prueba en el Código General de Procesos y de la experiencia colombiana que nos parece muy enriquecedora. Perfecto. Sobre el Código General de Procesos de tu país y cómo se lo ha venido implementando. Perfecto, regresamos. Mucho gusto. Telesucesos, porque Quito TV. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Hoy con el doctor Jorge Forero, catedrático de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien nos honra con su presencia en el país a propósito de un evento académico que organizó el Colegio de Abogados de Pichincha sobre el Código General de Procesos. Conversemos un poco sobre el Código General de Procesos, Jorge. Bueno. ¿Hace cuánto tiempo se aprobó un Código General de Procesos en Colombia? En Colombia, bueno. ¿Y se llama así? Se llama Código General del Proceso, sí. Sí. El Código General del Proceso se aprobó el 12 de julio del año 2012, fue sancionado. Y entró en vigencia de manera plena a partir de enero de este año. Algunas es decir, normas, 3 años. Sí. Básicamente eran dos las razones. Ojo con esto. Sí. En Colombia lo aprobaron en 2012 y entra en vigencia 3 años después. Acá, si la memoria no me es infiel, lo aprobamos en 2015 y entra en vigencia en 2016. Un año después, sí. Menos de un año después. Menos de un año, sí. Sí, básicamente la razón por la que el código entraba en vigencia apenas este año fue porque el legislador le dio la facultad al Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa para que dotara la infraestructura, porque desterramos el esquema escritural, que era el que nos venía gobernando de tiempo atrás, un excelente código, pero que ya las circunstancias exigían cambiarlo. Y entonces se necesitaba que el Consejo Superior hiciera toda la infraestructura
para las salas de audiencia, para las... Por favor, ¿puedes repetir esto? Que se necesitaba que el Consejo haga toda la infraestructura. Toda la infraestructura, porque para dotar a los despachos judiciales en sus salas de audiencias. Cuando hablamos de infraestructura, ¿de qué estamos hablando? ¿Simplemente de un espacio físico? No, no solamente, no es el espacio físico únicamente, se necesita toda la tecnología, el tema de salas de videograbaciones, espacios además para el público, porque son audiencias públicas, en donde pues cualquier persona tiene derecho a ir a verificar la audiencia para no ir en contravía de la sociedad. Es decir, toda la tecnología, videograbaciones y en fin. Entonces, era necesario. Sin eso, el Código General de Proceso... Pues indudablemente que es una herramienta esencial para su pleno funcionamiento. No, te digo esto porque nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha, Consejo de la Judicatura, le hemos sugerido el postergar la entrada en vigencia del COGEP, justamente en el entendido de que no tenemos ni la infraestructura ni el presupuesto necesarios hoy por hoy para enfrentar semejante reto. Sí. Pero bueno, cuéntanos, ahora que entró en vigencia en enero, ¿cómo les fue? Bueno, estamos todavía sufriendo el tema inicial del tránsito de legislación. ¿Por qué razón? Porque de un esquema escritural pasar inmediatamente al esquema de oralidad ha sido un cambio que genera esfuerzos grandes. Un nuevo rol del abogado. ¿verdad? Claro, y del juez. Y del juez. Preparación adecuada. Y además nosotros tenemos algo... ¿Preparación en qué sentido? Una preparación, digamos, del caso, lo que es preparar el caso, porque es que yo puedo llegar a una audiencia dispuesto a intentar una conciliación y si fracasa la misma, perfectamente evacuar todas las etapas posteriores para una sentencia. Eso es perfectamente posible que suceda, lo cual implica que yo tenga de una vez la manera de prepararme para enfrentar el material probatorio y en su momento para exponer mis alegatos, porque por el principio de concentración no solamente probatoria, sino de etapas procesales. Es que perfectamente se puede evacuar desde la conciliación, los decretos de pruebas, las prácticas de pruebas, los alegatos y la sentencia. Y si estamos en doble instancia, indudablemente apelar con un esquema totalmente distinto al que se venía tradicionalmente manejando. Entonces es una preparación inmensa como para el juez, porque la presencia del juez garantiza precisamente la inmediación y que verdaderamente su presencia en audiencia nos garantice que él conozca y está valorando un material probatorio para publicitar al final su decisión. Entonces eso genera una absoluta, digamos, además de la celeridad de las actuaciones, la preparación en todas las etapas del proceso, en todas las etapas, en la estrategia del caso, como llaman ustedes los penalistas, las teorías del caso. Nosotros, pues los civilistas, de alguna manera también tenemos nuestras teorías del caso. Claro, por supuesto, sí, es así, tienes que llegar es mi versión del porqué. Como una hipótesis a demostrarla. Exactamente, y la parte demandada a su vez con su versión de excepciones de mérito y estar prestos a persuadir al juez en todo el material, en toda la etapa de pruebas para finalmente decidir. Máximo en 2 audiencias, estoy hablando de la posibilidad de una sola, pero con la posibilidad de que se manejen 2 audiencias también en términos ustedes que han tenido, cortos. Bueno, ojo, y eso yo he sido además no un espectador, un testigo privilegiado, porque he sido beneficiario del sistema educativo colombiano y estudié en una universidad de Bogotá, en el externado. ¿Cómo no? Hice un programa de maestría. Teniendo las universidades que tienen, que sin lugar a dudas son mucho más sólidas académicamente que las nuestras, con facultades de derecho que vienen produciendo bibliográficamente y además enviando a sus profesores fuera del país a estudiar, etc. Con 3 años de preparación entre la sanción del COGEP, del Código del Proceso de ustedes, y la entrada en vigencia, los jueces colombianos estaban preparados. Pues mira, precisamente fueron 2 las razones para permitir que el código entrara más adelante. Uno, la infraestructura a la cual me refería hace un rato, y el otro, la capacitación. Indudablemente que se hicieron muchas jornadas de capacitación. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla convocaba mucho a través de importantes capacitadores a los jueces y magistrados, eventos organizados por las universidades. ¿Qué pasa si el juez no está capacitado? ¿Qué pasa si se nombra a un improvisado y se lo pone de juez a administrar una audiencia o un proceso de acuerdo al yo pienso que el juez que no esté preparado para enfrentar... ¿Cuál es el riesgo en este caso? Pues a mí me parece que ese juez
va a tener que dar un paso al costado, porque no va a poder adelantar, no va a poder administrar justicia, que es lo que se está buscando. Es decir, aquí se necesitan designar jueces que sean plenamente facultados, y los que vienen... Cuando hablamos de plenamente facultados, ¿qué tipo de destrezas son las que tiene que el juez manejar adecuadamente para poder enfrentar con éxito el Código General del Proceso? Pues el juez tiene que, como director del proceso, limitarse a que las discusiones, a que las peticiones de las partes se direccionen al tema concreto. Es decir, aquí no vamos a divagar sobre temas que no se han planteado, porque el esquema escritural muchas veces se prestaba a demoras que los mismos abogados solicitaban a través de unidades, promovían, suspendían procesos, los jueces toleraban suspensiones, porque el esquema escritural de alguna manera era permisivo. No, en el esquema de la oralidad esas reglas no son posibles, salvo casos estrictamente excepcionales. Entonces esto implica que el juez tenga que llegar a una audiencia conociendo el caso. Es decir, cuando el juez llegue a la audiencia tiene que conocer básicamente cuáles son las versiones de partes, para efectos de que él sepa para dónde vamos para poder tomar una decisión, y no lo que sucedía en el esquema escritural, en donde muchas veces, lo digo por experiencia, llegaba uno a una audiencia y el juez cogía el expediente y empezaba a examinar de qué se trataba. Es decir, el juez ya aquí el expediente lo tiene que observar antes de la audiencia. Ojo con esto, porque además implica un cambio muy fuerte. Además, algo que en penal también sería impensable. El juez antes de la audiencia prácticamente no toca el proceso. El juez llega nuevo. Y llega, nuevo en el sentido de que construye su verdad, sí, que luego la plasmará en sentencia en base de la actividad probatoria que se hace en la audiencia. Pero acá, lo que tú nos estás diciendo es que el juez ya tiene que llegar estudiado el caso. Sí. Indudablemente que el juez tiene que conocer el caso, porque... Pero eso no implica de alguna manera llegar con un prejuicio, llegar con una idea preconcebida. No lo considero. No, el juez tiene que ya, al momento de llegar a la audiencia, tener clara la postura del demandante y la postura del demandado. La tienen que tener clara. Si no tiene clara las actuaciones escritas que para el momento existen en el expediente, pues apenas en la audiencia se va a estar enterando de qué es lo que están pidiendo las partes. Y creo que eso generaría para el juez que se pierda toda la inmediación que se está pretendiendo, porque el juez debe llegar preparado. Lo primero que hace un juez en la audiencia es proponer soluciones de conciliación. Si no conoce el expediente, ¿qué soluciones va a plantear? Y si fracasa la conciliación por algún motivo, el paso siguiente es que el juez obligatoriamente hará interrogatorios a las partes, con preguntas exhaustivas para efectos de... ¿Y quién controla la legalidad de esas preguntas o la constitucionalidad de esas preguntas? No, pues básicamente como la audiencia es pública y en videograbación, eso está plenamente allí verificado. Si un juez es arbitrario en la audiencia, eso está casi que demostrado al estar todo perfectamente allí en la grabación. Entonces eso nos garantiza a la vez que el juez sea mucho más metódico y menos agresivo, digámoslo así, menos agresivo, más pausado, y además fija litigio. Es fundamental la fijación del litigio, que es una de las labores que el juez va a hacer en la audiencia. ¿Y el juez puede en la audiencia decir, esta prueba la acepto y esta prueba no la acepto en este momento? Sí. ¿Qué criterios tiene que aplicar el juez ya en materia probatoria? Mira, por ejemplo, el juez puede negar pruebas o desechar una vez fijado el litigio cuando las partes de común acuerdo aceptan los mismos hechos. Digamos, las partes han pedido pruebas en sus etapas iniciales, y si logramos que en los interrogatorios están aceptando unos mismos hechos, esas pruebas que iban dirigidas a demostrar hechos que las partes ya están de común acuerdo aceptando, el juez las va a desechar automáticamente, para limitarse únicamente a decretar las pruebas sobre lo que verdaderamente vamos a investigar en el curso del proceso. Ahora, el juez puede perfectamente negar la prueba, como dije hace un rato. ¿Negar antes de que se le actúe? No, en la audiencia. Al momento de abrir la etapa probatoria, el juez puede negar algunas pruebas si no cumplen los principios que vimos al inicio en la parte anterior, de que la prueba es impertinente, que la prueba fue extemporánea, en fin. Entonces él perfectamente él controla que esos principios hayan sido efectivamente satisfechos por la parte interesada. Para eso habrán recursos, si el juez está equivocado, porque la parte tendría que impugnar inmediatamente esas decisiones. Jorge, te agradezco muchísimo tu intervención, y realmente si
si estaba muy preocupado por la entrada en vigencia del COGEP. Después de lo que me acabas de decir, me quedo mucho más preocupado, la verdad, porque veo que realmente no estamos preparados. Y eso lo hemos dicho como Colegio de Abogados de Pichincha. Yo creo que nos falta mucho, sobre todo en los dos ítems que tú acabas de mencionar en un principio. Infraestructura y capacitación. Son las dos. Si no tenemos salas de audiencia mega tecnificadas que nos permitan enfrentar el COGEP adecuadamente, y si no tenemos jueces y abogados, ojo, porque el abogado tiene que contribuir mucho en esto. Claro, indudablemente. Si hay un abogado que llega a incidentar el tema y que no entiende por dónde le viene el asunto, esto no funciona. No, esto está totalmente desterrado para esos abogados que se prestan a dilatar y a entorpecer el desarrollo normal de un proceso. No, el esquema de oralidad acaba con todo eso. Pero además, el juez debe tener claro cuáles son sus funciones y además cuáles son las exigencias propias del Código General de Procesos respecto de su actividad para que funcione. Claro que sí, indudablemente. Y si no está, o sea, si no tiene la capacitación adecuada, esto colapsa. Colapsa. ¿Y a ustedes cómo les ha ido en materia de colapso del sistema procesal? Pues mira, estamos apenas unos meses iniciando la oralidad en Colombia. Apenas hace, como te dije... Es decir, son 3 meses que no podemos hacer una evaluación. Todavía no, estamos en la etapa de transición, porque te voy a hacer esta aclaración. A diferencia de Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos está arreglado para los asuntos que empiezan, pero los que vienen atrás, tengo entendido que continúan con el esquema anterior. En Colombia es distinto. En Colombia, el tema anterior mantiene su validez hasta el momento en que entre el código, y en lo que esté pendiente se aplica entramos el código para que quede derogado. Ese es otro galimatías. Claro. Jorge, te agradezco mucho, doctor Jorge Forero, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por capacitarnos, gracias por haber colaborado con el Colegio de Abogados de Pichincha. Ramiro, muchas gracias por... Amigos, amigas, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.